Bueno, hoy vamos a compartir una palabra que se llama 3 cosas que Dios desea de ti. Generalmente nosotros pues deseamos muchas cosas, ¿cierto? Si alguno le preguntara, bueno, tú tienes peticiones que le hayas hecho a Dios, estás esperando que Dios haga cosas por ti, pues creo que todos, sin lugar a dudas, tenemos cosas que queremos que Dios haga por nosotros. Pero hoy vamos a hablar acerca de 3 cosas que Dios desea de nosotros, o sea, ya no lo que nosotros deseamos de Dios, sino lo que Dios desea acerca de nosotros. Y te pido que ahí en donde estás tomando apuntes o que sencillamente, bueno, pienses en una lista y que hagas una lista de tus posesiones. Escribe ahí, bueno, cuáles son, qué posesiones tienes. Haz una lista de todo lo que tú poseas. Mientras tanto, te voy a compartir una experiencia de cuando Gaby era bebé. Bueno, cuando Gaby tenía alrededor de año y medio, cerca de los 2, bueno, él ya estaba empezando a soltar la lengüita. Y un día estábamos como familia, con mi esposito, estábamos organizando nuestro presupuesto familiar. Y él de pronto, teníamos ahí el dinero, porque nosotros lo organizamos en unos sobrecitos, lo que es de cada cosa. Entonces él fue y cogió unos billeticos. Entonces mi esposo le hizo la pregunta, uy, Gaby, ¿tienes plata? Sí, dijo él, ¿y me vas a gastar? Y cogió los billeticos. Hizo así, pero fue algo como tan espontáneo que probablemente, obviamente, él ni sabía qué era lo que estaba haciendo, pero claro, esa reacción del niño nos hizo dar mucha risa a nosotros. Y bueno, mi esposo, que tiene una risa así muy característica, bueno, bueno, y ahí nos reímos. Entonces dijimos, ay, grabémosle. Pues uno de papá es así, ¿cierto? Y entonces le dijimos otra vez, le hicimos la misma pregunta, pero ya grabé, Gaby, ¿tienes plata? Porque él se dio cuenta que pues obviamente había hecho algo que nos causaba gracia. Y los que tienen hijos acá pues probablemente han tenido ese tipo de experiencias en donde pues, o sea, tu hijo termina haciendo algo que sabe que a ti te causa risa. De pronto hizo algo y a ti te dio risa, y el niño vuelve y lo hace y lo repite muchas veces para que tú te puedas reír, ¿sí? Para que tú la pases bien. Y es que a los seres humanos nos agrada sentirnos aprobados por los demás. Y nos gusta, bueno, precisamente agradar también a los demás, aunque a veces hay gente que dice, no, yo vivo mi vida a mi manera, yo hago con mi vida lo que quiero y no me importa lo que los demás digan o piensen de mí. Sin embargo, si nosotros vemos en el fondo del corazón de esa persona, a esa persona efectivamente sí le importa lo que los demás piensan o no acerca de nosotros, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta, efectivamente, piensa, si es de pronto una persona que tiene un carácter de pronto muy arrebatado, ¿sí? Puede pensar, puede decir esta persona, bueno, estar en una situación en donde alguien le habla un poco como fuerte. Entonces, bueno, esa persona sencillamente por no dejar que su imagen de ser bravucón o algo así se pierda, entonces esa persona va a contestar más fuerte. Y bueno, así nosotros nos damos cuenta que de una u otra manera a todos sí nos importa como agradar y encajar pues en medio de las personas que nos rodean. Dentro de esas mismas cosas hay muchas cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer, desde cosas sencillas, como por ejemplo, pues nadie se suena como en público, ¿sí? No nos gusta hacerlo así. ¿Por qué? Porque probablemente nos sentimos desaprobados por los demás, ¿sí? Los niños sí se meten el dedo y se sacan los mocos y todo, pero cuando uno va creciendo ya uno deja esas prácticas, ¿cierto? O al menos en público, pues ya al menos ya en público no las hace. ¿Por qué? Porque sencillamente buscamos siempre agradar a los demás. Y este deseo que hay en los seres humanos de agradar, pues realmente tiene una raíz y una razón de ser. Y bueno, vamos a ver qué dice Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice la palabra. Dice, porque por medio de él, Dios creó todo. ¿Por medio de quién? ¿De quién estará hablando acá para entrar en contexto? De Cristo. Dice, porque por medio de él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo
Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo, dice la palabra del Señor, que todo fue creado por medio de ¿quién? De Él. ¿Quién es Él? Cristo, ¿cierto? Por medio de Él y para Él. Isaías 43, versículo 7, te pido que me acompañes ahí, dice la palabra: traigan a todo el que me reconoce como su Dios. ¿Por qué? Porque yo los he creado para mi gloria, fui yo quien los formé. Entonces, dice la palabra del Señor que nosotros hemos sido creados para agradar, ¿cierto? Y por eso tenemos desde niños ese deseo de agradar a los demás, pero específicamente hemos sido creados para agradar a Dios, ¿cierto? Para darle la gloria a Dios. Esa es la raíz de ese deseo en nuestro interior por agradar. Y cuando nosotros nos damos cuenta, muchas veces nuestra vida gira en torno en sentirnos agradados nosotros con nosotros mismos. Muchas cosas las hacemos por sentirnos bien con nosotros mismos, pero realmente, si nosotros nos damos cuenta, pues claramente la palabra dice que hemos sido creados ni siquiera para realmente agradarnos a nosotros mismos, sino que hemos sido creados para la gloria de Dios. Dice la palabra en 1 Corintios, te pido que me acompañes ahí. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, dice la palabra: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Entonces dice, porque Dios, ¿qué? Los compró a un alto precio. Y antes de esto dice, ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Es decir, que esa lista de posesiones que hiciste al principio, probablemente, bueno, de todas esas cosas que nosotros creemos que son nuestras posesiones, pues termina siendo una mentira, ¿no? Porque ni siquiera nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos. Dice, ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Entonces, pertenecemos doblemente al Señor, ¿cierto? Porque somos creados por Él, pero también somos comprados por Él. Eso es como el artista que pinta el cuadro y luego está en una galería y va y lo compra su mismo cuadro. Bueno, esa fue la tarea del Señor. Y muchas de esas posesiones que tú pudiste poner bueno, ahí en esa lista, como tu vida, tu familia, la salud, ¿sí? Y que uno dice mi vida, mi familia, mi salud, uno todo es mi. Pues realmente no nos pertenece, sino que le pertenece al Señor. Esto lo vemos de manera clara en el Salmo 24, versículo 1. ¿Qué dice? La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. O sea, al Señor le pertenece el mundo, bueno, la tierra, todo lo que hay en la tierra, y también los habitantes que hay en el mundo le pertenecen al Señor. Entonces, bueno, acá no hay ningún extraterrestre, entonces, bueno, nosotros le pertenecemos al Señor. Somos de Él, ¿cierto? Perdón. Entonces, si nosotros vemos que realmente nada nos pertenece, entonces, bueno, ¿qué papel estamos jugando nosotros? El papel que el Señor nos ha dado a través de la palabra, nosotros lo podemos ver desde el Génesis. De hecho, cuando el Señor pone a Adán en el huerto, no es que se lo entrega en posesión realmente, sino que se lo entrega para que Él lo cuide y lo labre, ¿sí? Es decir, para que lo administre. Como cuando una persona tiene una finca y le dice, bueno, tengo esta finca cafetera, y pone ahí una persona para que administre.
así somos nosotros, somos administradores. Y hay una gran diferencia entre ser dueños y ser administradores. ¿Sí? Lo tenemos, yo creo que muy claro, ¿sí? Un administrador no puede disponer de los bienes como se le antoja. Es decir, que si nosotros no somos dueños de nuestra propia vida, pues no podemos hacer con ella lo que se nos antoja también, sino que nosotros debemos saberla administrar, porque somos administradores con el tiempo, con la salud, ¿sí? Entonces, bueno, nos toca tener buenos hábitos. Nadie es dueño realmente de la salud, nadie dispone cuándo enfermarse y cuándo no, ¿sí? Realmente todo le pertenece al Señor. La familia que el Señor nos permite tener realmente pertenece al Señor. Y cualquier recurso, cualquier habilidad realmente es de Dios, pero somos nosotros los administradores. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 2 dice: ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Entonces, esta es una de las primeras cosas, después de las que vamos a hablar hoy, la primera cosa de la que Dios nos pide y que Dios desea que nosotros hagamos, ¿sí? Dios demanda de nosotros fidelidad. Es la primera cosa, porque dice: alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel, ¿sí? Si tú tuvieras una finca muy grande, bueno, los que la tienen, súper, pero si no la tienes, pues imagínate, pues tú buscarías un buen administrador, ¿sí? Un administrador que sea fiel. Y bueno, imagínate cuántas cosas el Señor te ha confiado, pues de hecho sin ser fieles nosotros, ¿cierto? La definición de fidelidad dice: firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Si nosotros vemos, cuando hablamos de fidelidad, generalmente es porque existe un vínculo, bueno, entre la persona y otra persona, o en este caso el Señor, en el que realmente se hace como ese compromiso de cumplir un pacto, como en el matrimonio, ¿sí? Un esposo pues se compromete por el vínculo con su esposa a ser fiel, y bueno, su esposa a ser fiel también con su esposo, porque hay un vínculo directo con la persona implicada, ¿sí? Esa es la fidelidad. La fidelidad, obviamente, sabemos que no puede ser a medias, ¿no? Sino que somos fieles al 100%. Uno no puede decir: tengo 30 años de casado y me considero fiel porque en 29 fui fiel y solo en uno no. Uno dice: no, ya, pues fue infiel, ¿sí? La fidelidad es al 100%. Entonces, como hijos de Dios, nuestra fidelidad a Dios debe ser al 100%. Si no, pues sencillamente es infidelidad. Ahí no hay, la fidelidad no tiene cuadros medios, ¿no? Ni cuadros grises, no. O es o no es. O es fiel o es infiel. Si nosotros vemos, bueno, otra característica es que Dios desea que nosotros seamos personas íntegras. Obviamente, pues dentro de la fidelidad, pues está el hecho de que Dios sea el primero, ¿no? Porque pues no podemos serle fiel si en nuestro corazón hay otro, ¿no? O sea, yo no puedo decir que soy fiel a mi esposo, que soy fiel a mi esposo si en mi corazón hay otra persona, pues no estoy siendo fiel. Entonces, dentro de esa fidelidad, pues Dios debe ser siempre el primero en nuestra vida. Lo primero en lo que pensamos al levantarnos. Entonces, bueno, examinemos qué es lo primero que hacemos, en qué pensamos al levantarnos. Bueno, ahí vamos viendo cómo está nuestra fidelidad. Y bueno, el segundo punto que les decía, bueno, es que es una persona íntegra. Entonces, una persona íntegra pues se caracteriza porque siempre hace lo correcto, ¿sí? Una persona íntegra, independientemente de si está con mucha gente o si está solo en su habitación, es una persona que siempre hace lo correcto. Entonces, bueno, el tema de la integridad lo vemos en Mateo 5, versículo 14. Dice la palabra del Señor:
Ustedes son, ¿qué somos? La luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Entonces, si nosotros vemos, bueno, todos hemos tenido esa experiencia de ir en un viaje de pronto oscuro, yo creo que pues no hay nadie que no lo haya visto, y de pronto a lo lejos uno empieza a ver luces, ¿sí? Uno dice, allá queda un pueblo, allá queda una ciudad. Pues si es una ciudad, imagínatela, en una colina, pues con mayor razón se ve, ¿no? Si se ven pueblitos, a veces caseríos, y uno dice, ay, ya, pues imagínate una ciudad. Y la palabra del Señor dice que nosotros debemos ser como esa ciudad, como esa colina también, que somos nosotros luz, ¿sí? ¿Y cómo brillamos? Dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. ¿Para qué? Para que la gente diga, uy, no, qué persona tan chévere, es que esa persona sí es amable. No, el verdadero propósito dice, para que por medio de nuestras acciones, dice, que todos alaben a nuestro Padre Celestial. Entonces es otra característica que Dios desea en cada uno de nosotros, que seamos personas íntegras, que tengamos la misma vida en casa, en el trabajo, en el medio que tú te envuelves, en la iglesia, no que de pronto en tu casa, ay no, si fuera en la iglesia como es, si fuera en la casa como es en la iglesia, o si fuera en la casa como es en el trabajo, no, sino que tenemos una vida íntegra, ¿sí? En todo lugar somos la misma persona. Ese es el deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros, y que a través de nuestra vida podamos alumbrar la vida de otras personas también. Que nuestras vidas brillen, dice la palabra del Señor, que brillen a la vista de todos, para que a través de eso podamos darle también la gloria a Dios. Ese es el deseo del Señor. Muchas veces hay personas que tienen una mala idea de Dios, porque precisamente hay personas que han hecho quedar mal el nombre del Señor. Y ahí es donde uno encuentra esas frases de, y eso que es que va a la iglesia, pero mire cómo grita, cómo cantaletea, mire cómo pues es de irresponsable, o bueno, cuanta cosa que quieran decir, ¿cierto? Porque muchas veces las personas se amparan en que la persona dice, bueno, que va a la iglesia, pero mire cómo es de chismoso, cómo es de chismosa, mentiroso, bueno, ¿sí? Y eso que va a la iglesia, muchas veces dicen. Entonces es como cuando uno va a un restaurante, y puede ser que el dueño de ese restaurante sea la persona más amable, más chévere, más cordial, pero si los meseros son malos, pues nada que hacer, ¿cierto? O sea, el dueño puede ser una persona maravillosa, pero si los meseros son malos en el restaurante, pues probablemente ese restaurante va a pique, ¿cierto? Probablemente no tenga mucho futuro. Y pues bueno, realmente tenemos una gran responsabilidad, porque la gente no va, más que hablen de nosotros, realmente terminamos siendo representantes del nombre del Señor. Entonces es muy importante que tengamos vidas de integridad, que no participemos de cosas de trampa, de corrupción, ¿sí? Que seamos responsables con nuestras obligaciones, que como dice la palabra, que no le debamos nada a nadie, más allá que ese deseo y esa responsabilidad de amarnos los unos a los otros, ¿sí? Porque si no vamos a hacer quedar mal al Señor. Recordemos que la palabra del Señor dice también que nosotros somos como cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Entonces es muy importante que examinemos cómo está nuestro testimonio. Cómo está nuestro testimonio en casa, cómo está el testimonio en el barrio, cómo está el testimonio en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, bueno, ¿sí? Con nuestros compañeros, bueno, en lo que sea que te dediques, cómo está realmente tu testimonio. Hay cosas de las que las personas te puedan señalar,
Y pues si tú dices, uy, sí, pues porque obviamente todos tenemos cosas que mejorar, ¿cierto? Entonces pues necesitamos irlas puliendo e irlas mejorando. Y lo tercero que Dios desea en nosotros es la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es esa facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Entonces es saber tomar ciertas decisiones en el momento indicado, es hablar cuando tenemos que hablar, que podamos decir lo que es correcto en ese momento, o callar cuando tenemos que callar. Y para la sabiduría no existe hasta ahora un curso, ¿no? Nadie se ha graduado de ser sabio, nada de eso, sino que la sabiduría única y exclusivamente proviene de Dios. O sea, nadie puede aprender a ser sabio, sino que Dios mismo, o sea, por su propia cuenta, sino que Dios mismo nos va guiando para realmente ser personas sabias, porque hay muchas ocasiones en las que no sabemos cómo actuar, o no sabemos qué decir, o no sabemos si sí es la decisión que debemos tomar o no, y es muy importante pues que obviamente le pidamos al Señor sabiduría, porque no estamos llamados a hacer las cosas como nosotros queremos ni creemos, sino como el dueño lo pide, porque nosotros somos los administradores. Y como administradores no hacemos lo que se nos antoja, sino que hacemos pues lo que el dueño nos direcciona. Amén. Entonces dice con respecto a la sabiduría, dice Santiago capítulo 1 versículo 5, dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con respecto a la sabiduría? Pedírsela a Dios, que Él nos la va a dar, ¿sí? Él nos va a dar la sabiduría que nosotros necesitamos para administrar nuestro tiempo, nuestras finanzas, nuestra familia, los negocios que emprendas o que tengas. Él realmente te va a guiar y a dar esa sabiduría que necesitamos, porque todos, sin lugar a dudas, necesitamos sabiduría. Hay muchas decisiones que nosotros no sabemos qué hacer. Hay momentos, por ejemplo, los que son padres, que enfrentan situaciones en donde uno dice, bueno, ¿y acá qué hago? ¿Sí? Con este hijo, con esta hija, en esta situación, ¿qué es lo correcto? Bueno, Dios nos puede dar esa sabiduría, pero tenemos que pedirla, ¿sí? Ser intencionales y decirle, Señor, dame sabiduría, porque si no la pide, pues la misma, ¿no? El Señor dice, pídela. Entonces, el Señor quiere que nosotros seamos personas sabias para que podamos hacer las cosas como Él quiere y que un día podamos presentarnos delante de Él y que el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel. ¿Sí? Si nosotros vemos, ahí hay un juego de 3 palabras, ¿no? Bien hecho, buen siervo y fiel, ¿sí? Que son las 3 palabras que estamos viendo ahí. Dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero es importante que nosotros seamos realmente sensatos y que vivamos nuestra vida dependiendo del dueño realmente de ella. Que tengamos siempre la conciencia y el enfoque claro de que somos administradores y que no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Cuando nosotros somos administradoras sabios, pues vamos a usar bien y el Señor va a poder confiar más. Ustedes recuerdan la parábola de los talentos, ¿no? Pues muchas veces se actúa escondiendo las cosas, ¿sí? Enterrándolas. Y Dios no quiere que tú escondas ni que te avergüences de lo que Dios ya ha hecho en ti, sino que lo saquemos y lo pongamos a producir para que el Señor pueda de esa manera confiarnos más. Si tú recuerdas la parábola de los talentos, el Señor, al que puso a producir lo que tenía, pues volvió a darle más. Y Dios desea eso con nosotros, que seamos buenos administradores y que el Señor nos pueda decir el día que nos presentemos delante de Él, ¿cuántos quieren esa cita? Amén, ¿cierto? Todos esperamos esa cita y que el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel, ¿sí? Esas son las características que Dios
desea, y son 3 cosas muy importantes que como hijos de Dios debemos tener. ¿Cuáles son? Fidelidad, integridad y sabiduría. Súper fácil, ¿cierto? Fidelidad, que Dios sea el primero realmente, o sea, porque es que uno muchas veces dice, ay, sí, Dios es lo primero en mi vida, pero muchas veces uno se levanta, se hizo tarde para el trabajo y Dios realmente no es lo primero en la vida, ¿sí? Uno, pues de concepto y de teoría, tú puedes decir, a eso ya lo sé, pero bueno, veamos es la práctica y nuestro diario vivir. Entonces, fidelidad, que Dios sea lo primero, ¿cierto? Integridad, hacer lo correcto de tal manera que todas las personas, al vernos, las personas que están a nuestro alrededor, puedan darle, o sea, por nuestras buenas acciones, por la buena manera en que nosotros trabajamos, que digan, uy, tan chévere que es arrendarle a los cristianos porque esa gente no se atrasa, no debe nada, queda todo al día, es muy puntual, muy juiciosa, qué bueno es tal cosa, ¿sí? Y que digan, ¿por qué? Porque nuestras buenas acciones brillan delante de todas las personas y somos sabios, ¿cierto? Y la sabiduría pues proviene, es del Señor. No hay otra forma de adquirirla sino realmente yendo a la presencia del Señor. Si el Señor nos diera todo, probablemente nos creeríamos más dueños, ¿no? Entonces por eso esta es una característica que nos obliga a ir a Él y a depender de Él todo el tiempo. Entonces yo te pido que, bueno, me acompañes ahí por último a 1 de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice la palabra: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Amén. Entonces, tenemos un gran reto y es precisamente, pues, satisfacer y agradar al Señor, glorificar al Señor, que nuestra vida sea de satisfacción para Dios. Para eso hemos sido creados, no hemos sido creados para alcanzar cosas en esta tierra sencillamente, sino que hemos sido llamados por Dios para administrar todos esos tesoros que Dios ha puesto en tus manos. Si tú te das cuenta, realmente pues esa lista probablemente se queda muy corta a comparación de todo lo que Dios te ha entregado, de todo lo que Dios ha confiado en tus manos. Entonces, ¿qué tipo de administrador quieres ser? ¿Quieres ser de los buenos o de los flojitos? De los buenos, ¿cierto? Por eso estamos acá y lo importante es ahora empezar a practicar su palabra. Yo te pido que te pongas sobre tus pies.